El cielo sobre el planeta Elysium 9 era un lienzo de tonalidades rojizas y anaranjadas, como si el universo mismo estuviera sangrando. Las naves de la flota unificada de los sistemas coloniales se alineaban en formación, sus cascos relucientes bajo la luz de dos soles gemelos. Eran miles, quizás decenas de miles, de buques de guerra, cada uno equipado con armamento capaz de reducir planetas enteros a escombros. La flota se preparaba para la guerra, una guerra que, según los estrategas, sería la más grande jamás librada en la historia de la humanidad. Pero la humanidad no envió la flota. Envió un solo barco. El Erebus, una nave antigua y desgastada, emergió del hiperespacio en los confines del sistema Elysium. Era una reliquia de una era pasada, su casco marcado por cicatrices de batallas olvidadas. No tenía torretas de plasma, ni lanzadores de misiles, ni siquiera escudos dignos de mención. Lo único que lo distinguía era su silueta alargada y un extraño símbolo pintado en su casco, un círculo con una línea que lo atravesaba, como un ojo cerrado. En el puente de mando de la nave insignia de la flota, el almirante Kael Vaz observó con incredulidad la aparición del Erebus. «¿Esto es una broma?», murmuró, ajustando el cuello de su uniforme. «¿Un solo barco? ¿Contra toda la flota?». Sus oficiales intercambiaron miradas incómodas. Nadie sabía qué decir. La flota había sido convocada para enfrentarse a una amenaza desconocida, una fuerza que había arrasado colonias enteras en los bordes del espacio humano. Se esperaba una invasión masiva, una batalla épica que definiría el futuro de la humanidad. Pero en su lugar, solo había un barco. El Erebus no respondió a las llamadas de la flota. No envió mensajes de desafío ni de rendición. Simplemente flotó allí, inmóvil, como si estuviera esperando. Kael Vaz no era un hombre paciente. «Envíen un escuadrón de cazas», ordenó, «que lo escolten fuera del sistema. Si resiste, destruyando». Los cazas despegaron de los portaaviones de la flota, sus motores rugiendo en el vacío del espacio. Se acercaron al Erebus en formación cerrada, listos para cumplir las órdenes del almirante. Pero cuando estuvieron a tiro, algo extraño sucedió. Los cazas se detuvieron. No fue una detención física, como si hubieran chocado contra un muro invisible. Fue algo más sutil, más inquietante. Los pilotos simplemente dejaron de moverse, como si hubieran olvidado cómo volar. Uno por uno, los cazas apagaron, flotando inertes en el espacio. En el puente de mando de la nave insignia, las pantallas de los sensores comenzaron a parpadear. «Almirante», dijo un técnico, su voz temblorosa, «estamos recibiendo una transmisión». «¿Del Erebus?», preguntó Kael, inclinándose hacia adelante. No es una transmisión de radio. Es algo más». Antes de que Kael pudiera responder, las luces del puente se atenuaron. Las pantallas holográficas que mostraban el espacio exterior se distorsionaron, mostrando imágenes fragmentadas, rostros humanos, paisajes alienígenas, símbolos que no tenían sentido. Y luego, una voz. No era una voz humana, ni tampoco mecánica. Era algo intermedio, como si el universo mismo estuviera hablando. «La flota no es necesaria», dijo la voz. «La guerra no es necesaria. La humanidad ha enviado lo que debe enviar». Kael se sintió mareado, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. «¿Quién eres?», preguntó, aunque no estaba seguro de si estaba hablando en voz alta o solo en su mente. «Somos el Erebus», respondió la voz. «Somos el mensaje. Somos la advertencia». Las imágenes en las pantallas cambiaron, mostrando algo que hizo que Kael contuviera el aliento. Era la Tierra, pero no la Tierra que conocía. Era un planeta devastado, cubierto de cenizas y ruinas. Ciudades enteras habían sido arrasadas, y los océanos hervían bajo un cielo oscurecido por el humo. «Esto es lo que sucederá», dijo la voz. «Si la flota avanza, si la guerra comienza, esto será el futuro. No solo para la humanidad, sino para todas las especies, para todos los mundos». Kael se sintió abrumado por una sensación de desesperación. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Retírense», dijo la voz. «La flota no es necesaria. La humanidad ha enviado lo que debe enviar». Y luego, tan abruptamente como había comenzado, la transmisión cesó. Las luces del puente volvieron a la normalidad, y las pantallas mostraron una vez más el espacio exterior. El Erebus seguía allí, inmóvil, como si nada hubiera sucedido. Kael Vaz se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Podía ordenar a la flota que atacara,
que destruyera el Erebus y continuara con la misión para la que habían sido convocados. Pero algo en lo que había visto, en lo que había sentido, lo detuvo. «Almirante», dijo uno de sus oficiales, rompiendo el silencio, «¿qué hacemos?» Kael cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Luego, con una voz firme que sorprendió incluso a él mismo, dio la orden: «Retirada, que toda la flota regrese a sus bases». Hubo murmullos de sorpresa en el puente, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión del almirante. Uno por uno, las naves de la flota comenzaron a girar, sus motores rugiendo mientras se preparaban para saltar al hiperespacio. El Erebus permaneció en su lugar, observando en silencio mientras la flota se retiraba. Y luego, cuando la última nave desapareció en el hiperespacio, el Erebus también se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Nadie supo que había sido el Erebus, ni de dónde había venido. Algunos decían que era una nave enviada por una civilización avanzada, una advertencia para evitar un futuro apocalíptico. Otros creían que era una manifestación de la propia conciencia colectiva de la humanidad, un recordatorio de los peligros de la guerra y la destrucción. Pero una cosa era cierta: la flota se había preparado para la guerra, pero la humanidad había enviado un solo barco. Y ese barco había cambiado todo. En los años que siguieron, la humanidad se volvió más cautelosa, más consciente de las consecuencias de sus acciones. La flota unificada de los sistemas coloniales nunca volvió a ser convocada, y el Erebus se convirtió en una leyenda, un símbolo de esperanza y advertencia. Y en algún lugar, en los confines del espacio, el Erebus continuó su viaje, listo para aparecer de nuevo si la humanidad lo necesitaba. Porque, al final, no eran las flotas ni las armas las que definían a la humanidad, sino su capacidad para aprender, para cambiar y para elegir un camino diferente. La flota se preparó para la guerra, pero la humanidad envió un solo barco.